Manuela salva a todo el mundo. Entonces, vuelvo a resumir. Carga de la prueba, regla probatoria, regla técnica probatoria que define qué parte está en la obligación de solicitar o solicitar práctica o aportar medios que lleven convencimiento sobre los hechos que afirma. Excepción, inversión de la carga de la prueba, en la cual el juez, mediante auto, determinará qué parte es la que debe probar qué hechos, atendiendo a varios factores, entre ellos en la posición de comodidad o facilidad que se encuentra para probar determinados hechos. Mediante auto, susceptible de recurso. Siguiente excepción, el juez, en procesos civiles, en procesos laborales, podrá decretar de oficio las pruebas que considere necesarias. Y esa capacidad de decreto de la prueba oficiosa no es solo una facultad, sino un deber. ¿Listo? Eso es carga. Luego vimos necesidad. Necesidad habla de que el juez, para decidir, debe estar basado en prueba y queda proscrito del fallo, queda proscrito su conocimiento personal, sus apreciaciones subjetivas. Esto reviste de una objetividad y de una seguridad al proceso, la necesidad de la prueba. Es regla técnica, no principio, porque no aplica para toda decisión judicial, como dice el 164 AA, porque el juez puede proferir autos de sustanciación o decretar una prueba de oficio, por regla general, sin que tenga que sustentar esa decisión en el material probatorio que se halla en el proceso. Excepción a esta excepción, que el juez, para citar a un testigo, es decir, para decretar prueba testimonial que las partes no hayan pedido, debe encontrarse ese testigo mencionado en alguna de las partes del proceso, en algún lugar del proceso. ¿Sí? Léase pie de página el ejemplo de Pitufo. Profe, ¿Vamos bien? profe, una preguntita. Usted me dirá si es verdad que en los casos médicos es bastante complicado uno terminar ganando ese tipo de Casi procesos imposible. de negligencia por Casi parte de los... imposible. Casi imposible. Lástima que ya está quedando grabado, pero bueno. Bueno, lo digo y lo sostengo. En la práctica uno lo ve así. Los médicos se cuidan entre ellos. Entre bomberos no pisan las mangueras. Y en los dictámenes, por lo general, no muestran la responsabilidad del otro. Y dicen que no era responsable. Es verdad que es muy difícil. Hay casos en que sí se ha logrado demostrar, pero es muy difícil porque ellos no se pisan las mangueras. Tiene que ser que el médico haya cometido, mejor dicho, que el médico haya cometido una brutalidad así al estilo de Nick Riviera, que le dejó el reloj metido cuando estaba operando, algo así, y quien no sepa quién es Nick Riviera, el profesor de probatorio lo mandó a ver Los Simpson, preferiblemente la temporada 1 a la 8. Tiene que ser pues que sea a ese nivel de atrocidad médica para que los médicos que sea una responsabilidad médica, que no se tenga que probar pues con un perito, con un ensayo pues, no, de grado médico. Necesariamente hay que probarse porque nadie está seguro. Y los médicos, pues de verdad, yo no conozco médicos en la práctica como Nick Riviera. Mentiras. Yo no conozco, pero sí los hay. Yo sí conozco, hay personas que les dejan gasas por dentro. No, sí, pero no, y hay personas hay gente tan irresponsable, pero es que ni médicos son, que les inyectan aceite de cocina en los glúteos. Pero es que esos, quién sabe si sí tienen siquiera licencia de médico. No, los casos son ciertos. Uno queda, no, qué cosas tan fuertes. No, por ejemplo, pero sí es cierto. Sí es cierto que es muy difícil. El tema de las entradas a operación, muchas veces, o sea, a mí me pasó ese caso en el cual un médico, en la forma de elegir a quién va a operar, lo eligen es al azar. Bueno, ¿a quién vamos a operar? ¿Te marín de doping, entra. Pero no es por las EPS. No es por las EPS. Viene usted con apendicitis. Usted tiene apendicitis y no, usted tiene un dolor ahí de estómago y yo le mando una pastillita y lo mando para la casa. Luego llega de urgencia porque se desmaya. Yo renegué mucho de las EPS, pero a mí me salvaron. Yo llegué con un dolor y por su pronta atención no perdí un miembro muy importante. Llegué con un dolor fuerte en la zona testicular
y me atendieron rápido, y porque me atendieron rápido, no lo perdí. O sea, reniegan mucho de las EPS. A mí en mi vida fue la única urgencia médica grave que he tenido de esa índole, que haya tenido que acudir a una EPS. Y cuando eso fue por allá en la 80, imagínense, en Saludcop de la 80. Yo estaba como en primer semestre, estaba en primer año de Derecho y se me salvó porque me atendieron rápido. Eso sí, me le quejé a todo el mundo. Pero mira que veía, ¿qué le pasó? ¿Le duele la barriga? Yo no, me duele un huevo. Pero me salvaron. Entonces, las EPS, pues hay casos que no, hay casos que les dejan a evolucionar a peritonitis. Por experiencia personal, yo no puedo decir que por regla general sean así de buenos como me ocurrió a mí. Pero también depende. Que si ahí se ocurre negligencia médica, pero ahí ya es mirar, ahí ya es más fácil probarla. Ahí sí no se requiere dictámenes periciales, usted sí tiene razón. Si a la persona se le demoró y no lo quisieron atender, ahí sí hay una responsabilidad objetiva, pero ya ni siquiera es médica porque no lo atendieron. O de pronto lo dictaminaron mal, eso es posible. Entonces ahí sí entrarán peritos a ver. Administrativa y civil, sino que es que depende de la índole del hospital. Eso depende a quién le pertenecía, si tenía personería jurídica o no. Ustedes lo van a ver cuando vean procesal civil general, ya sea conmigo o no sé quién más la está, con el doctor Harold Ayala, muy bueno, y creo que Dani la está dando este semestre. ¿Ustedes con quién están viendo procesal civil general? Daniel Lopera. Con Daniel Lopera. Dani es excelente. Daniel Lopera. Dani es excelente. Yo creo que allá cuando vean competencia de los jueces civiles, háganle la pregunta de los médicos. ¿Cuándo es que va? Él les responde. Más fácil, que eso es tema de procesal civil general. Al menos yo a los míos les explico eso. Porque a mí no me lo enseñaron y sale uno a cancanear a la calle. ¿Sí? ¿Cómo? No, qué pena, profe, que yo iba a compartir algo que pasó también en mi familia con algo así parecido. A mi hermana le dio apendicitis, se le complicó y le dio peritonitis, se le reventó un hematoma en el estómago que no le dejaba ver nada. ¿Es a usted o es a mí que hay una interferencia? ¿Alguien más escuchó una interferencia? ¿O fue solo a mí? También. Sí, como que le iba entrando una llamada, Brian, porque le entró una interferencia. Pero escuchamos hasta peritonitis. Ah, bueno. Entonces la peritonitis, eso se le complicó, ella tenía un hematoma que se le reventó en el estómago y eso tapó todo porque le hacían radiografías y de todo y no se veía nada. Entonces la querían mandar para la casa, acetaminofén y no sé qué, y bla, bla, bla. Y mi hermana, que se moría pues en el hospital, y entramos nosotros, mejor dicho, eso fue como una película, tocó amenazar a todo el mundo que entonces si no la atienden, bla, bla, bla. Ella casi se muere, la operaron de una y dijeron que si no la operaron en ese momento se hubiera muerto. Entonces entramos como en un proceso contra él, entramos en un proceso contra el hospital y contra la EPS y perdimos. Porque no era ninguna negligencia médica, porque ellos supuestamente ese era su debido proceso. Entonces no pasó a mayores. Digo, demostrar perdimos fue la plata en el proceso. Demostrarlo es muy difícil. Espera. Ok. Como les digo, demostrarlo es... Ave María, qué abogada tan berraca. Demostrarlo es muy difícil, casi imposible. Demostrar la responsabilidad médica. En la práctica yo lo he visto, yo no he podido. Pero no he podido. Yo he perdido los procesos que... Pues ya no hay sentencia, pero uno los ve perdidos. Todavía no tengo sentencia, pero... No ve por dónde pelearlos. Yo les conté, no sé si fue en esta clase, no fue en esta clase. A mí me llegó una responsabilidad médica que estaba desde el 2009. Venía con código de procedimiento civil, imagínense. Y la perdió porque el abogado de oficio no controvirtió el dictamen en el momento que se debía. Cuando eso, los dictámenes, la prueba de ese tipo, pericial, se controvertía de manera diferente. Recuerden que el proceso civil era oral, era escrito todo. Y dejó de ser los términos. Y fue que le mataron, el hijo murió, no puedo decir que los médicos lo mataron, pero el hijo murió en un mal procedimiento médico. El hijo tenía como 8 años. Y en ese proceso ya no había nada que hacer. Lo cogió uno más por labor social que por otra cosa, pero pues al menos que la señora sintiera que sí tiene un abogado, no le cobré, ya para qué, que sí tiene un abogado que le contesta el celular, aunque sea, que le nombraron un defensor de oficio, y la muchacha le dijo, yo no sé de esto,
igual se lo voy a coger para aprender, pero yo no sé esto, porque ya no tenía para ser un abogado, porque el primer abogado le renunció al poder. Bueno, ya puse las noticas. Vámonos con tema de hoy. Regla técnica de la comunidad de la prueba. Disculpe, ¿regla técnica qué? Perdón. De la comunidad de la prueba. Se explica advirtiendo sin que importe cuál es el origen de la prueba. Es decir, si ésta se aportó o practicó por iniciativa de alguna de las partes o de oficio por el juez. Por iniciativa de alguna de las partes o de oficio por el juez. ¿Listo? Entonces, eso es lo primero. Si ven que yo no les defino de entrada. Regla técnica, les hice una salvedad. Ojo, cuando hablemos de comunidad, no nos importa si la solicitó una parte o fue de oficio. ¿Listo? Una vez incorporada la prueba, entra a formar parte del expediente. Una vez incorporada la prueba, entra a formar parte del expediente. Y no le es posible ni a las partes ni al juez prescindir de ella. Y no le es posible ni a las partes ni al juez prescindir de ella. ¿Vamos claros? Sí, profe. Vamos claros, vamos perdidos. Entonces, no importa si la pidieron o la aportaron, si la pidieron o se decretó de oficio, una vez está en el proceso, quiere decir que ya no pueden desistir de ella. Si ya está practicada o aportada. ¿Listo? ¿Qué quiere decir la comunidad a grandes rasgos? No importa quién aporte una prueba, esa prueba entra al proceso, no es de la parte. La prueba no le pertenece a la parte, le pertenece al proceso. ¿Por qué? Porque de nada serviría que yo diga, miren, yo aporto esta prueba para probar un hecho mío. Y resulta que esa prueba no solo prueba mi hecho, uno de mis hechos, sino que prueba unos hechos que enunció la parte, mi contraparte. Entonces yo puedo decir, no, entonces ya no. Si ya fue aportada o ya fue practicada, queda en el proceso. Lo mismo que el juez no puede decretar la práctica de una. Un momento, por favor, termino la explicación y ya recibo la pregunta. Sí, profe. Lo mismo que el juez no puede decretar una prueba de oficio, practicarla y después decir, no, ya no la voy a valorar, a pesar de que la practiqué. Ya está en el proceso. ¿Sí? ¿Pregunta? Profe, cuando dices que una vez incorporada la prueba, es decir que ya ha sido admitida pues por el juez. Sí, señor. Ah, listo. No solo incorporada físicamente, sino que ya ha tenido la admisión. Exactamente. Ya está en el proceso, como tal, ya está. No solo en el expediente, está en el proceso. ¿Sí? El juez decretó admisión del aporte o practicó. No decretó su práctica, ya vamos a ver por qué. No decretó, sino que practicó. Por eso miren que yo fui muy juicioso con el lenguaje
y les dice, ¿se practicó o se aportó? Recordando que aporte o aportación de la prueba no conlleva su sola incorporación física o material, sino que conlleva el pronunciamiento del juez en el sentido de la aceptación de esa incorporación de la prueba documental al proceso. ¿Sí? ¿Estamos claros? Ya a estas alturas podemos usar estas expresiones, ¿cierto? Ya no es mandarín avanzado para ustedes. Ya vamos en tercera semana. Estos son temas, definiciones que vimos en primera clase. No estoy diciendo que los estén utilizando mal, sino que los estoy recordando para quien vaya perdido o quien no haya estado. O sea, que ni las partes ni el juez, una vez practicada o aportada, O aportada, no se pueden desistir de ella. No pueden desistir de la prueba. Sí, decir, no ya esta prueba no. Exactamente. Okay. No, excluir no, eso es diferente. No me diga excluir, porque excluir es diferente. ¿Me puede definir esta palabra? Es que no ¿Cuál? Personalmente no la entiendo. Prescindir. Prescindir, decidir ya no usar. Decidir ya no usar. Ok. ¿Sí? O sea, profe, Decidir que excluir no hacer la use valer. mal, ¿por qué? ¿Cómo? Porque excluir, se puede excluir por motivos de prueba ilícita una prueba ya aportada, en materia penal, por ejemplo. Ahí sí. Ah, bueno. Ya Exclusión. No es que una parte pueda desistir. Eso es diferente. Yo puedo desistir y no se usa. Eso es una cosa. Que ya vimos que prueba aportada no se puede desistir. La exclusión de una prueba es diferente, porque la exclusión no es que una parte diga yo ya no la quiero usar, sino que por materia de su propia legalidad, el juez debe sacarla del proceso, porque violaría la legalidad, debido proceso y debida aplicación de justicia si se hace valer prueba ilícita, y violaría lo que dice claramente el CGP cuando dice la prueba ilícita será nula de pleno derecho. La prueba obtenida por medios ilícitos. Exacto, así ya sea aportada o practicada, se debe excluir, así sea contenida por medios ilícitos, diferente a este que es desistir. Desistir. ¿Listo? Y prescindir quiere decir ya no quiero. Dispongo que ya no. Es más, venga, no sé, alguien que me ayude a buscar en Google. A mí prescindir me suena como a renuncia, como a desistimiento. ¿Sí? Prescindir, renunciar, desistir. Por Dice, ejemplo... Sí, renunciar a una persona a una cosa. O dejar de contar ¿Listo? con ella. Desistir. ¿Listo? Ahí definimos. ¿Cierto, Santiago? Sí, profe, muchas gracias. Aquí crecemos con vocabulario. Ya en este caso sale a decir que él ha prescindido de muchas novias. O que le terminen a uno así. No, venga, yo ya prescindo de sus servicios sexuales. Muchas gracias. Que le terminen a uno así. Muy jurídico, triste. ¿No? No, muy jurídico. Oiga, yo prescindo de sus... Con mucha clase. Con mucha clase, con mucha Esa clase. gente que le termina normalmente a uno, ¿eso para qué? Que le terminen a uno jurídicamente. Que le terminen a uno jurídicamente. Prescindo de sus derechos sexuales. De sus privilegios sexuales, o más bien, no sé si quieran aplicar resolución, resiliación, o qué fenómeno jurídico hay. Eso después lo vemos. Porque por ahí dicen que eso estará viciado de nulidad porque el amor es un vicio del consentimiento, pero es nulidad relativa, entonces no importa. Porque dice también que excluir es rechazar o no tener en cuenta una posibilidad. Exacto. Listo. Obsérvese que esta regla se refiere a las pruebas practicadas o incorporadas. Obsérvese que esta regla se refiere a las pruebas practicadas o incorporadas, no a las que apenas han sido solicitadas. Esta regla se refiere a las pruebas practicadas o incorporadas, no las que apenas han sido solicitadas. O sea que yo sí puedo desistir al momento de solicitar, decir, pues mandar la solicitud y antes de que se me apruebe, decir ya no, ¿cierto? Exactamente. Si ven que es diferente solicitar prueba, por eso soy tan cuidadoso con el lenguaje. Yo no puedo desistir de prueba aportada o practicada, pero puedo desistir de prueba solicitada. ¿Sí? Es decir,
que a las partes les es dable desistir de la práctica que solicitaron. A las partes les es dable desistir de la práctica que solicitaron. Entonces, voy a empezar a correr un poquito más con el dictado que llevamos en tercera semana. ¿Listo? Ya estamos más acostumbrados. Obviamente, respetando la facultad del juez de declarar pruebas de oficio. Por ejemplo, una parte podrá decidir que desiste de un testigo. Punto aparte, encontramos esta regla en el artículo 175 de nuestra codificación procesal. O nuestro CGP. ¿En qué artículo, perdone? 165. 75, profe. 75, ya me hizo confundir. Esperen, reviso mi CGP. 75. Acá lo estoy viendo, del 75. 175. 75. Gracias, doctora, por tirarme ese salvavidas. Lo confundimos por como el 165 lo mencionamos tanto con los medios de prueba, no. 175. Desistimiento de las pruebas. Copiémoslo en el cuaderno, es que se lo deja claro. Que dice que las partes podrán desistir de las pruebas no practicadas que hubieran solicitado. Las partes podrán decidir de las pruebas no practicadas que hubieran solicitado. ¿De las pruebas qué? Que hubieran solicitado. Siempre y cuando no estén practicadas aún. Pero miren, lo voy a dejar hasta esa parte. De las pruebas que hubieran solicitado, porque ahí les voy a poner un debate. A ver, ¿ustedes qué opinan? Yo solicité una prueba, ¿sí? Por ejemplo, solicité un testigo, ¿sí? Solicité que el juez practicara una prueba testimonial, es decir, se sirviera de recibir interrogatorio, ¿sí? Yo puedo desistir de ese testigo. Necesitar el permiso de la contraparte para desistir si solo yo pedí ese testigo. Yo digo que no. Yo creería que sí, porque la prueba le pertenece al profe, porque la prueba es del proceso, no es de la parte. Si solo lo pedí yo. Solo lo pidió él. Pero es que todavía no ha sido practicada. Y no ha sido practicada. Sí, lo puede hacer. Necesitaré el permiso. Diferente es que él en su contestación hubiera dicho, yo también cito a esa persona como testigo. Ahí los dos lo pedimos, es diferente. Yo puedo desistir de que el juez no lo llame por mí, pero lo puede llamar por él a recibir esa prueba testimonial. Entonces, ¿por qué no nos vamos al 316 del Código General del Proceso para que resolvamos esa duda? ¿Quién lo lee? Desistimiento de ciertos actos procesales. Las partes podrán desistir de los recursos interpuestos y de los incidentes, las excepciones y los demás actos procesales que hayan promovido. Pare. No podrán desistir Pare. Ahí vamos claros, vea. Demás actos procesales que hayan promovido. Si yo lo promoví, puedo desistir. Si solamente yo lo promoví, puedo desistir. Ojo, y vea que mismo lo dice, no podrán desistir de pruebas practicadas. Si ya se practicó, es una cosa bien diferente. Yo puedo desistir de mi... Exacto. Yo puedo desistir de mi solicitud. Solicitud. Si quieren, entonces pueden decir, las partes
podrán desistir de las pruebas no practicadas que hubieran solicitado. Es decir, que no se requiere una petición conjunta para su desistimiento. Esto lo confirma el artículo 316 del CGP, al indicar que las partes pueden desistir de los actos procesales que hayan promovido. ¿Cuál artículo, profe? 316. Eso es. Entonces con código en mano y rayándole y pegándole papelitos. Profe, es que eso ya sería como una burla, ¿no? Que el juez venga y me lo otorgue y ya después yo diré, no, señor juez, es que ya no, ya teniendo diferentes... Pasa, doctora, pasa. Yo no disfruto con el mal ajeno, pero cuando es la contraparte y comete un error de ese tamaño que a mí me parece, eso es el equivalente en un abogado a que un médico le deje el reloj adentro en la barriga a alguien. Es el equivalente. Es igual de reprochable. Los jueces le meten un regaño a los abogados. Les meten un regaño. Usted por eso, donde usted llegue a hacer eso en una audiencia, incluso hasta le compulsan copias para que el Consejo Superior de la Judicatura, allá lo ponen en vueltas. Por eso uno tiene que tener mucho cuidado cuando litiga. Pero uno entonces tiene las manos... no se necesita desistimiento común, pues, entre las dos partes. Si no se requiere, si una sola parte la pidió, nada le interesa a las partes, al resto de partes, ¿sí? A la contraparte, ni a los intervinientes, nada le interesa que yo no pueda desistir de ella si yo fui el que la solicité. Listo. Sin embargo, ese artículo deja claro... Profe, y porfa, profe. Hola. Y porfa, ¿me puedes repetir el artículo? 316. 175 dice que las partes pueden desistir de las pruebas no practicadas y lo podrán hacer sin una solicitud conjunta, solo ellas, siempre y cuando ellas sean las que la hayan promovido. Respaldo, por si a alguien le cabe alguna duda, 316. Inciso segundo. Sin embargo, en este mismo artículo queda claro de las pruebas solicitadas. Muchachos, les voy a poner un problema. Hoy estamos mayéuticos. Listo. Ya sabemos que si se practicó una prueba, ya no puede existir. Ya está practicada. Muchachos, ¿y el aporte? Si yo ya aporté y me admitieron, ¿podré desistir? No. No. ¿Ustedes qué opinan? Aporte, ya admitieron. Miren que el 316 nos dice, no se puede desistir de las pruebas practicadas. Eso dice el 316. No dice las pruebas practicadas y aportadas. ¿Ustedes qué opinan? Yo anexé un documento, un recibo, por ejemplo, y como vi que me está jodiendo, pero lo anexé yo, el juez lo incorporó diciendo en su auto, ni siquiera me hizo mención al recibo. Él dijo, se toman como pruebas las anexadas con el libelo de mandatorio. Ya pertenece al proceso. Si no se ha practicado, se puede renunciar a la prueba. Ojo, María Camila. No. María Camila, estamos hablando de un documento. Estamos hablando de un aporte. No se puede practicar, es no, un pues aporte. ya pertenece al proceso. Ya muy solamente bien. Se incorporó. De que el juez lo acepta, entonces ya Muy no puedo. bien. Exacto. Muy, muy bien, muchachos. Ya entran a hacer parte estamos del siguiendo la línea. proceso. Estamos siguiendo la argumentación. Estamos siguiendo la argumentación. Pero Juliet, sí, por participación, sí tiene un puntico ahí de seguimiento. Yo ya se lo puse desde la clase pasada, porque Juliet me participa mucho. Uno sabe, muchachos, quién es los de uno. Uno sabe quiénes son los de uno. Además que Juliet siempre me prende la cámara y eso en la virtualidad a puntos. Yo les digo nada más, aquí cada quien es libre, pero eso en la virtualidad a puntos. No, de verdad nos facilitan, a mí me facilitan mucho, miren que yo miro mucho la pantalla mientras dicto, yo los miro a ustedes, es lo que uno haría en el salón. O sea, cuenta usted cuando agacha la cabeza. Yo viéndolos me estoy dándome cuenta si me están entendiendo o no. Porque uno empieza a hacer caras. Yo ya les di el ejemplo. Nada más claro que los gestos.
Miren eso, por ejemplo, si a mí me preguntan, profe, ¿sí se acordó de mandarnos el documento? Yo no respondo nada, pero hago esto. Contesté. Uno se da cuenta, lo mismo con ustedes. Muchachos, ¿entendieron? Y están, sí, profe. Y mirando embalados. ¿Saben? No entendieron. Entonces, ya. Yo supongo que me entienden por las caras de los 10 que me ponen cámara. Si usted no me prendió la cámara, no me entendió y no se pronunció, el profe no es adivino. Listo. Seguimos entonces. Por lo anterior, quien aporte prueba documental. Profe, disculpe, es que se me cayó el internet. Seguimos en la regla técnica de la comunidad de la prueba. Sí, señor. Por lo anterior. Sí, estamos en comunidad, pero ojo, Miguel. Dijimos que se puede renunciar a prueba solicitada, más no practicada. Y les puse la pregunta, entonces, ¿podré renunciar a prueba documental ya aportada? Y se respondió claramente, no se puede renunciar. Si ya el juez aceptó el aporte de la prueba documental, ya no puede renunciar. No se puede. Por lo anterior, quien aporte prueba documental debe ser consciente de que no es viable su retiro o desistimiento o desistimiento so pretexto de que fue aportada S-O, espacio, pretexto, utilizando como excusa, sino que ese es el término que uno utiliza como abogado. So pretexto, póngalo entre paréntesis, pie de página, utilizando como excusa, alegando que, aullando, lo puede poner como quiera, so pretexto de que la prueba fue aportada por la parte. No es viable su retiro o desistimiento. No, profe, no, señor juez, yo la aporté, yo la puedo retirar. Y lo dicen así, señor juez, pero es que usted no ha practicado, usted no ha llevado a cabo la práctica de la prueba documental. Y uno ahí mismo, así como el meme que se dan la palmada en la cabeza. Y hay abogados que lo dicen, no, es que usted no ha practicado la prueba documental. Uno, este man, ¿quién le enseñó? ¿Le salió la tarjeta profesional un paquete de chitos o qué? No se puede desistir de la prueba documental, ¿sí? So pretexto de que yo la aporté, entonces yo la quito. Oigan a este hermano, téngalo presente. Documento que usted mande al proceso es información que usted le está dando a la contraparte. Y si el documento se la clava a usted o si el documento lleva a confesión, llórela, papá. Listo. Por tanto, los documentos aportados debidamente entrarán a formar parte del acervo probatorio. Excepción. Claro que ya vimos la primera, ya vimos por qué es regla técnica, ¿no? Regla técnica porque yo puedo desistir de la prueba no practicada. Listo. La prueba pertenece al proceso, pero puedo desistir de prueba no practicada. De prueba documental no se puede desistir, excepto, y aquí lo vamos a ver y lo vamos a ver más adelante, cuando lleguemos a pruebas documentales, muy por encima, que ustedes saben que por desgracia la práctica de pruebas como tal es tema del próximo semestre de pruebas civiles, que ahí sí van a ver a fondo la inspección judicial, la prueba testimonial, el interrogatorio de parte, la prueba documental, ¿sí? Y el dictamen pericial los van a ver el próximo semestre a fondo. Pero la excepción acá, ¿a quién se le ocurre de pronto? Pero es que yo sé que ustedes todavía no tienen las herramientas, pero de pronto de la práctica. No son las de oficio. No, pero no me grite. No, el juez no puede desistir de las pruebas de oficio. No, las partes. Las partes, ¿cómo van a desistir de una prueba de oficio? Sí, no. Ellas no las pidieron.
No, hay una excepción, hay un caso en que yo sí puedo desistir de una prueba documental. Hay un solo caso. Que no haya sido aportado de manera correcta. No, porque entonces entonces no hay que desistir porque no fue aportada. Profe, O cuando nula. Un momento, ¿Manuel está hablando? Un momento que Manuel está hablando. Yo lo veo acá en el artículo que dice que excepto el artículo 270, pero no lo entiendo, que es el trámite de la tacha. Ah, exactamente. Exactamente. Excepto el 270. Azula Camacho o López Blanco, que lo estás viendo. Manuela, ¿dónde viste que 270? ¿Azula Camacho o López Blanco lo dice? Profe, ahí en el código dice. Ajá. No se en el podrá ciento, desistir claro. de las pruebas practicadas, excepto en el caso contemplado en el inciso final del artículo 270. Ya. Sí, señora. Ya lo vamos a leer. Es que ya los iba a mandar para allá. Claro. Yo que pensé que estaban leyendo libro y no código. Mucho Nos mejor en el adelantamos código. en el artículo. Buenísimo. Bueno, vámonos al 270. A eso les iba a explicar, la tacha de falsedad. Bueno. Les voy a explicar por encima, que todavía no lo vamos a ver. Una prueba documental se ataca tachándola. ¿Sí? Los documentos se tachan o se desconocen. Eso es técnico, eso se explica más adelante. Usted puede desconocer un documento o tacharlo. La tacha tiene un trámite. ¿Sí? ¿Qué pasa? La parte aporta un documento. Yo tengo el momento procesal oportuno para decir, ese documento es falso. Yo no suscribí ese documento. Ese documento está alterado. Eso es tacharlo. Pues bien, uno puede iniciar un trámite de tacha. El 270 dice cómo es el trámite. Leamos, por favor, el inciso final del 270. El trámite de la tacha terminará cuando quien aportó el documento decida invocarlo como prueba. Ahí sí, ¿yo qué puedo hacer? La única excepción, vamos a dictarlo para que tengamos el concepto. La única excepción a esta regla, es decir, a esta regla técnica no, sino a la regla de que no se puede desistir de prueba documental aportada. La única excepción a esta regla, es decir, la única ocasión en que una parte podrá renunciar, o más bien podrá desistir, de una prueba documental aportada, cuando la contraparte la tache de falsa. Cuando la contraparte, ¿qué, profe? La tache de falsa, tacha de falsedad. Artículo 270, Código General del Proceso. Chachos, vamos bien. De verdad este grupo va volando. Vamos bien. Profe, entonces la tacha es como un pronunciamiento que se puede hacer sobre... Es una impugnación, Ajá. un ataque directo. Ese documento no es real. Yo no sé por qué me estoy viendo con la cara cortada. Estoy pegado para allá. Ese documento no es real, no se me ve sino el kiwi, qué cosa tan horrible. Cuando yo me manifiesto inequívocamente, lo que dice ese papel no es real. Yo no lo suscribí, está alterado. Sí. Eso me falsificaron la firma. Sí. Entonces sería cuando ya la parte que lo aportó, digamos, yo la aporté y sí es falso. Usted lo aportó, entonces, yo lo taché. Eso, no, yo no me es que veo sea falso, como obligado. yo lo taché. Sí. No, usted está en la facultad. Si quiere, para ahorrarnos el proceso, claro que eso casi no pasa, para ahorrar, yo lo tacho de falso y usted ve que va a perder esa tacha. Que me vi embalada, lo quito. Desisto. Bueno, ya lo tachó, listo, desisto. O por economía procesal, porque a mí me ha pasado, sobre todo con Colpensiones, que empiezan a tachar documentos para extender más el proceso. Incluso me pasó en una audiencia contra Colpensiones. Estaba yo peleando un incremento pensional por persona a cargo, retroactivamente. Cuando vean Seguridad Social van a saber de qué hablo. Y eran de 2 hijos. Y los hijos, cuando se les reconoció la pensión, eran menores, ya son mayores.
Entonces aparecía en la resolución tarjeta de identidad y ellos ya hoy tenían cédula. La Colpensiones se excepcionó diciendo que no había identidad entre demandante y demandado. Ella no estaba segura que las personas que estaban ahí sentadas eran los demandantes por las cédulas, para mandarme el proceso a tribunal y que allá durmiera el sueño de los justos un año, que resolviera ese recurso y volverlo a bajar. Entonces hay veces que las partes utilizan empezar a tacharle los documentos al otro y a demostrarlo para demorar más el proceso. Si yo veo que ya tengo pruebas buenas, y que ese documento no es completamente necesario, veo que me lo van a tachar y no quiero que me demoren el proceso, tacho, desisto, siga, hágale, listo, lo sacamos, siga. No nos pongamos a debatir si es falso o no. ¿Es posible que el juez haga una apreciación de esta tacha o no? Es que el juez es el que decide la tacha. Ah, ok. Uno tacha ante el juez y le presenta las pruebas, sí. Uno le presenta las pruebas. Mire que ahí está el trámite, lea el 270. Ahí nos adelantamos. Quien tacha el documento deberá expresar en qué consiste la falsedad y pedir las pruebas para su demostración. No se tramitará la tacha que no reúne estos requisitos. Cuando el documento tachado de falso haya sido aportado en copia, el juez podrá exigir el original. El juez ordenará a expensas del impugnante, es decir, quien está tachando, tendrá que pagar la reproducción del documento por fotografía u otro medio similar. Dicha reproducción quedará bajo la custodia del juez. De la tacha se correrá traslado a las otras partes para que presenten o pidan pruebas en la misma audiencia. Surtido el traslado, se decretarán las pruebas y se ordenará el cotejo pericial de la firma o del manuscrito o un dictamen sobre las posibles adulteraciones. Tales pruebas deberán producirse en la oportunidad para practicar las del proceso o incidente en el cual se adujo el documento. La decisión se reservará para la providencia que resuelva aquellos. En los procesos de sucesión, la tacha deberá tramitarse y resolverse como incidente. En los de ejecución deberá proponerse como excepción. Ahí están diciendo reglas claras. Si yo voy a tachar el documento de falso en un ejecutivo, se propone como excepción. De hecho, es claro, artículo 889, Código de Comercio, las únicas excepciones que proceden contra el título o valor en la acción cambiaria es la 9ª, creo. No, la 9ª, caducidad o prescripción. Hay una que hay que tachar de falso, desconocer. Decir que se está falsificado o adulterado el título. Y esto se debe tramitar ante el juez y se decretan pruebas y se nombra perito que diga si esa firma, si fue falsificada o no. Incluso por peritos se puede mirar si la antigüedad de la tinta, hace cuánto se firmó el documento. Y eso es muy difícil de falsificar. Listo, y se presentan pruebas, las partes hablan y el juez decide. Por eso, un momento, antes de contestar la otra pregunta. Nicolás, sí, por eso es que les daba el ejemplo. Por eso el CGP nos faculta a que si me tachan un documento de falso, yo no tenga que esperar la lucha de la tacha. Listo, desisto. Hágale. Si usted lo tachó es que lo quiere sacar del proceso. Entonces una parte dijo, sáquelo. Eso no es verdad. Si yo quiero que siga, listo. No, el documento es cierto y quiero que siga. Pero si yo digo, no, esto me va a perder tiempo, tengo más pruebas, tengo por otro lado, listo, hágale, sáquelo. Tacho de falsedad, renuncio, desisto. Hágale, siga, señor juez. Profe, entonces uno tacha y después el juez aprueba la tacha de la prueba. Decide, exacto. El juez decide si la tacha procede o no procede. O sea, si el documento es falso o no. Profe, frente a un documento tachado de falsedad, ¿existe alguna responsabilidad, digamos, penal? Y claro. Si el desistimiento subsana la responsabilidad o no. No, depende. Váyase a materia penal. Mire a ver si el desistimiento subsana la antijuridicidad formal y material. Ustedes ya vieron penal general. Ustedes ya saben qué es tipicidad objetiva, dispositivos amplificadores del tipo, antijuridicidad formal y material y el juicio de culpabilidad o reproche. Ustedes ya vieron penal general. Eso se ve en segundo año. Sí. Ustedes ya vieron penal general. Entonces, listo. Depende. No necesariamente subsana el tipo penal. Si hubo una antijuridicidad formal en la falsedad de documento privado, ahí está. O si fue una falsedad de documento público que se atenta contra la moral pública, mijo, ahí está y el juez compulsa copias a la fiscalía. No importa, aquí seguimos hablando en el proceso. El proceso no va a parar, pero bueno, vea. Usted falsificó ese documento, pero como hay duda, el juez compulsa copias ya que la fiscalía investigue a ver si hubo falsedad o no. Listo, contesté. Listo.
Listo. Profe, entonces esta excepción es la que hace que la comunidad de la prueba sea regla técnica. Las excepciones de que, de que las partes puedan desistir de pruebas solicitadas o de pruebas aportadas en ciertos casos. Terminemos con una en estos 10 minuticos. Principio de unidad de la prueba. Esto sí es principio. Unidad de la prueba. Consiste en que las pruebas deben ser analizadas por el juez en su conjunto. Consiste en que las pruebas deben ser analizadas por el juez en su conjunto. Buscando precisar. Analizadas con el juez. Por el juez, por el juez. El juez es el que analiza las pruebas. Por el juez. En su conjunto, ¿cómo? Seguía el juez en su conjunto buscando. Buscando precisar. Buscando precisar la certeza sobre los hechos que éstas pretenden comprobar. ¿Sí? El artículo 176 del CGP la coge. ¿176? Profe, ¿es 66 o 76? 76. 70, 71, 7. Apreciación de las pruebas. ¿Cómo? Apreciación de las pruebas. Las pruebas deberán ser practicadas en conjunto, de acuerdo ser con apreciadas. Apreciadas, perdón. Las pruebas deberán ser apreciadas en conjunto, de acuerdo con las reglas de la sana crítica, sin perjuicios de las solemnidades prescritas en la ley sustancial, para la existencia o validez de ciertos actos. Con esto queda claro que es en conjunto, en conjunto. El juez tiene que valorar todo el acervo probatorio que está en el proceso. El juez no puede ignorar o hacerse el de la vista gorda así y decir yo tomo en cuenta unas pruebas y otras no. El juez expondrá siempre razonadamente el mérito que le asigne a cada prueba. Profe, entonces esto va de la mano con la regla técnica de la comunidad de la prueba. No, señor. La comunidad de la prueba dice, la prueba le pertenece al proceso, no a las partes, y las partes no podrán desistir de las pruebas practicadas o aportadas. Esto es una cosa. Diferente es que el juez a la hora de valorar, mira que son dos momentos diferentes. Una es qué pruebas hay en el acervo probatorio, qué pruebas entran, qué pruebas no, y otra es ya la valoración subjetiva, el juicio que hace quien dirige el proceso. Son cosas diferentes. Y una es regla técnica, el otro es un principio, es un mandato de optimización directo al juez. Siempre usted tiene que mirar todas las pruebas que estén en el proceso y cumplan con los requisitos de legalidad, conducencia, pertinencia y necesidad. Obvio, obvio. Pero no porque se deban excluir pruebas que no son necesarias, conducentes o pertinentes, ya por eso se vuelve una excepción. No. Las pruebas que estén en el proceso cumpliendo con los requisitos legales, por principio, el juez las tiene que valorar como una sola, una unidad. ¿Sí? Un todo acervo probatorio. Y si no fuera a tener en cuenta determinada prueba, deberá explicar por qué. ¿Sí? Les voy a leer un pedacito de la sentencia del 5 de mayo del 98 de la Corte Suprema de Justicia, expediente 4959. Magistrado ponente, Esteban Jaramillo. Doctor Carlos Esteban Jaramillo.
La valoración de la prueba debe hacerse mediante apreciación reflexiva. Primero, de cada medio en particular, para asegurarse que éste resulte conducente, y luego comparativa respecto a los restantes, para finalizar con un criterio objetivo de racionalidad. Principio clarísimo. El juez primero mira cada prueba independiente, mira que sea conducente, pertinente y útil. Se revisan la legalidad de las pruebas, una por una. Y luego el juez analiza la prueba como una y luego en conjunto. Y la valora. Dice, bueno, ¿esto qué convencimiento me lleva para los hechos o no? Y tengo que tener todas las pruebas que me giran sobre determinado hecho para poder determinar ese hecho o no. Principio claro. Vamos a terminar con una bobadita. Diciendo, ¿sí? Antes de seguir, sino que con Dani también veíamos pues, los requisitos probatorios pues, que son como conducencia, pertinencia y utilidad. Y él agregaba otro que es ausencia de previsión legal. Sí, pero eso es doctrina de cada profesor. Ah, ok. Yo opino lo mismo, mira que yo lo llamé legalidad. Sí. Profe, una preguntita así pequeña. Dice en el segundo inciso del artículo 176, como nos estabas mencionando, dice que el juez expondrá siempre razonadamente el mérito que se le asigne a cada prueba. O sea, el juez debe explicar necesariamente cuál es la necesidad de cada prueba dentro del proceso. ¿Cuál es la necesidad de cada prueba? No. ¿Cómo la valoró? ¿Qué convencimiento le llevó o no? Eso lo hace proyectando su fallo. Ok, sí. Eso lo hace en el fallo. Sí. Ustedes tienen unos alegatos de conclusión. Usted tiene 20 minutos para cerrar el proceso en civil. Usted tiene 20 minutos. Pronúnciese sobre cada una de las pruebas y cómo mejor dicho, usted en esos 20 minutos proyéctele el fallo al juez. A ellos les gusta que uno le haga la tarea. Déjenle los motivos claros. Y los mayores abogados no son tan juiciosos porque casi no leen sentencias. Entonces, proyéctele los motivos. Como el objeto del litigio eran estos hechos, para determinar esta pretensión, se probó de esta y esta manera, con esta prueba, de esta manera, que entró de esta manera, se logró acreditar o desvirtuar, dependiendo del caso, la ocurrencia o no de determinado hecho. Y como el Código Civil dice que si ocurren tales hechos, deberá dar tal consecuencia jurídica y la pretensión iba de la mano y no hubieron vicios, por favor, señor juez, conceda o sírvase a dictar sentencia que conceda o acceda a mi solicitud de tutela concreta o niegue la solicitud de tutela concreta de la contraparte. Háganlo. Esa es la forma correcta de hacer alegato. Uno los ve hablando bobadas, que nada que ver, que hasta el mismo juez se pone a mirar el celular. Se pone a hablar unas bobadas que nada que ver. Proyéctenle el fallo, explíquenle jurídicamente en esos alegatos de conclusión, atáquele cada uno de los hechos, dígale cada una de las pruebas, dígale por qué si tiene que acceder a la pretensión o negarla, dependiendo. Un resumen pequeñito. Unidad de la prueba se refiere a que cuando hay pluralidad de medios, el juez tiene que analizarlos en su conjunto. ¿Me repites, por favor, profe? Cuando hay pluralidad de medios, el juez tiene que analizarlos en su conjunto. Sin considerar qué parte haya tenido la iniciativa para su práctica. Profe, es sin considerar. Sin considerar, si a él no le importa qué parte lo pidió o si fue de oficio. Igual las tiene que analizar en conjunto. Pero ahí les hago un regalo de dónde está este principio. Código Procedimiento Penal Viejo, Ley 600, está en el artículo 254. En la Ley 906 de 2004, que es el Código de Procedimiento Penal actual, está en el 380. ¿Dónde está en el CGP? No es en el 176. 176. En el CEPACA, o Código de Procedimiento Administrativo, está en el 211. Se llama CEPACA porque es Código de Procedimiento Administrativo y Contencioso Administrativo.
Profe Gladys, le devuelvo además en 2 minuticos que estoy terminando clase, ¿sí? 2 minuticos, estoy saliendo de clase. Ya hablamos. Código de Procedimiento Administrativo, artículo 211. Y Procesal del Trabajo, artículo 60. Léanse esos artículos, ahí vean las herramientas, no importa en lo que vayan a litigar. Ya saben dónde está el principio de unidad de la prueba. ¿Me repites, por favor, el del código antiguo de penal? Ley 600, artículo 254. Primer inciso. Unidad de la prueba. ¿Listo? Hoy vimos comunidad y unidad. Dentro de 8 días, mediación en mediación. Y si la cabeza no me falla, terminamos. Y nos vamos con requisitos de la prueba. ¿Y quién puede pedir pruebas? Creo que ya estamos a puertas de terminar reglas técnicas. ¿Dudas? No, está bien así. Gracias, profe. Muchachos, un gusto. Ya Muchas saben, quien gracias. quiera unirse al semillero de civil, me escribe a privado, por favor. Gracias, profe. Que les vaya bien. Listo, Igualmente, profe. nos vemos con algunos